Bien, pues vamos al mensaje de la palabra de Dios en este día. Te voy a invitar, por favor, a que puedas tomar tu Biblia y la abras en el Nuevo Testamento. Y vamos a predicar del Nuevo Testamento. Lo he dicho varias veces, a mí me encanta predicar acerca de los evangelios. Y hoy vamos a Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, del versículo 24 al 27. Mateo 17, versículos 24 al 27. Bien, ¿ya lo tenemos? Dice así, voy a dar lectura en la versión Reina Valera 60. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Bien, palabra del Señor. He titulado este mensaje, Paga tu tributo. Paga tu tributo. Bien, recordemos que este evangelio, pues es como lo dice el nombre, ¿verdad? Mateo. Mateo, que anteriormente era cobrador de impuestos. Y la Biblia, en los evangelios, solamente en Mateo se registra esta historia. Quizá porque fue un evento muy importante para un cobrador de impuestos, ¿sí? Que Jesús pagara su impuesto. Esto seguramente marcó la vida de Mateo. Por eso está registrado en este Evangelio de Mateo capítulo 17, versículos que leímos. Esas 2 dracmas de las que va a estar hablando aquí la palabra, pues eran monedas antiguas que se tenían que cobrar para el tributo que se daba para el templo. Ahorita voy a explicarlo bien. Bien, este impuesto, pues eran esas 2 dracmas, equivalía más o menos a unos 6 gramos de plata, para que te des una idea. Bien, toda persona de ese lugar mayor de 20 años tenía que cubrir por obligación ese tributo. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de que debemos pagar el tributo. Vamos a ver 3 puntos. Y voy a ir adelantando estos puntos. El primero de ellos que vamos a ver es el tributo del templo. Segundo punto que vamos a estar viendo es, ¿deben los hijos pagar el tributo? No contestes todavía. Punto número 3 que vamos a ver es pagando el tributo. ¿Por qué es que debemos pagar el tributo? Bien, vamos nuevamente a la palabra. Como primer punto, el tributo del templo. Dice ahí el versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban, ¿sí? Todos aquellos que cobraban los impuestos llegaron, ¿sí? Que cobraban las 2 dracmas, en ese tiempo se pagaban 2 dracmas, y le dijeron, ¿a quién le dijeron? A Pedro, ¿verdad? Vuestro maestro
¿no paga las 2 dracmas? Hicieron una pregunta ahí, ¿verdad? ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Vemos ahí que los cobradores de impuesto no se acercaron a Jesús, sino que se acercaron a Pedro, ¿verdad? Que estaba fuera de casa. Imagínate la cuestión, ¿por qué no se acercaron a Jesús? Muchos dicen que porque le querían tentar para ver si el maestro, para ver si los cristianos pagan impuesto. ¿Sí? Y muchos pudieran poner nuestros ojos en nosotros sabiendo esto, ¿verdad? De que muchos no están pagando el tributo. Ahorita voy a explicar bien lo que es el tributo, lo que es el impuesto. Bien, pero ahí agarran a Pedro, ¿verdad? Aparte de Jesús, y le dicen, oye, ¿y tu tributo no lo has pagado? No, no lo he pagado, dice Pedro. Oye, pero le hacen una pregunta, ¿verdad? ¿Y tu maestro Jesús tampoco paga impuesto? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría Pedro al escuchar esto? Quizá él iba a regresar a la casa y en el camino iba pensando, ¿y cómo le voy a pagar ese impuesto? ¿Y cómo va a pagar Jesús ese impuesto? Recuerda que Pedro había dejado todo lo que hacía, todo lo que tenía, ¿sí? Ya no trabajaba, puesto que estaba al servicio de la obra de Dios. Quizá en ese momento Pedro no tenía dinero. De haberlo tenido, la palabra hubiera dicho en estos versículos que Pedro sacó su cartera llena de un fajo de dinero y pagó su impuesto y dijo hasta el de Jesús. Pero no fue así. Es más, ni siquiera Jesús cargaba una cartera. A pesar de ser el dueño del oro y de la plata, ¿sí? Jesús en esta historia nos enseña que tampoco tiene dinero. Interesante, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a avanzar en esto. Los cobradores no se acercan entonces a Jesús y le hacen la pregunta, ¿tu maestro no paga las 2 dracmas? Bien, ese tributo, ese impuesto, pues era un tributo para el templo. Era un tributo que se daba, pues como lo dije, para el templo, ¿verdad? Para el sostenimiento del templo. No tanto de la ciudad, esto era directamente para el templo. Para nosotros es como si dijéramos, traes tu diezmo, traes tu ofrenda a la iglesia. ¿Para qué? Para que, dice la palabra misma, ¿verdad? Trae todos los diezmos y el alfolí y haya alimento en mi casa. La palabra templo pues engloba muchos gastos, muchas responsabilidades, ¿verdad? Aún nosotros como iglesia podemos tener gastos. ¿Sí? El que está sirviendo en el templo o los que sirven en el templo también comen. Se paga luz, se paga quizá una renta, se pagan tantas cosas, ¿verdad? Que si ya se descompuso el teclado, que si hace falta un cable, de repente estos cables son muy frágiles y se descomponen. ¿Sí? La luz, el agua, etcétera, tantos gastos, ¿verdad? En el templo había gastos y tenían que ser solventados. Esto viene directamente desde Moisés. Lo podemos ver ahí en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 30. Vamos por favor ahí a Éxodo capítulo 30, versículo 13. Y dice, esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Bien, desde el tiempo de Moisés viene ya esto de dar una parte, ¿sí? De tributo, ¿sí? Que el pueblo de Dios tenía que dar para poder sostener el templo, para poder sostener la obra de Dios. Bien, y esto hasta el tiempo en que está Jesús ahí con Pedro, ¿verdad? Bueno, pues también pedían esas 2 dracmas para el sostenimiento del templo, las reparaciones. Ustedes saben que si no se hace una reparación en cierto lugar, pues comienza a deteriorarse. Lo mismo pasa con el templo. Entonces, este tributo, primeramente, debemos entender que es algo establecido por Dios.
Dios, esta es idea de Dios. Hay muchos que dicen que esto es solamente obra de alguien que se le ocurrió a algún pastor interesado, pero no es así. La palabra de Dios nos enseña que Dios estableció esto, le dio la sabiduría a Moisés, la inspiración divina para que pudiera darse ese tributo y pudiera ser sostenida la obra. Ahí en Malaquías capítulo 3 podemos encontrar el versículo que cité, Malaquías 3:10. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. El Señor mismo pensando en el sostenimiento de su obra. No va a venir y no van a venir los ángeles para sostener y para limpiar el templo, ¿verdad? No sucede así. Dios ocupa personas y permite que haya trabajo en todos sus hijos para que al final de la semana, dice, cada uno prepare, cada uno dé conforme en su corazón, ¿verdad? Cada uno dé como propuso en su corazón, y dice, y no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama y Dios bendice al dador alegre. ¿Sí? Imagínate a Pedro al escuchar que tenía que pagar las 2 dracmas, y no solamente eso, sino que le lanzaron la pregunta diciéndole, ¿y el maestro, tu maestro, tampoco paga? Esto no podía suceder y lo vamos a ver en los siguientes puntos. Avanzamos al punto número 2, versículos 25 y 26. Dice, él dijo, sí, fíjate su respuesta, sí. Y al entrar en casa, o sea, al regresar a casa de Pedro, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños o extranjeros? Bien, que este segundo punto, ¿deben los hijos pagar el tributo? ¿Deben los hijos pagar el tributo? Hazte esta pregunta tú mismo. ¿Deben los hijos pagar el tributo? Un cristiano tiene que pagar tributo, tiene que ofrendar, tiene que diezmar. Es más, con sus autoridades en la misma sociedad. ¿Debemos de pagar impuesto? ¿Debemos de pagar el impuesto? ¿Tú qué piensas? ¿O como cristianos estamos exentos? Fíjate lo que va a decir aquí. Pedro entonces, al escuchar eso, regresa a casa. Regresa a casa donde estaba Jesús. Estaban en casa de Pedro, ¿sí? Entonces regresan y porque estaba ahí Jesús. Jesús le habló primero a Pedro. Es interesante esto que va a suceder aquí. Pedro viene en el camino preocupado porque no traía el dinero para pagar el impuesto o el tributo. ¿Sí? ¿Y cómo le voy a decir a Jesús? ¿Y cómo lo voy a confrontar al decirle que me están pidiendo también su tributo? Estaba preocupado ahí Pedro, ¿verdad? Sin embargo les dijo, sí, el maestro también paga. Y ahí va en el camino, ¿verdad? Y abre la puerta de su casa y antes que diga las palabras a Jesús, ¿qué creen? Jesús ya lo sabía. Esto es hermoso, ¿verdad? Jesús ya sabía, ya había escuchado la conversación que Pedro había tenido con los cobradores de impuestos. Y antes que Pedro pues sacara lo que traía en su corazón y antes de que le dijera algo a Jesús, Jesús le habló primero. Se anticipó, se adelantó Jesús a lo que Pedro le iba a decir y le dijo, ¿qué te parece, Simón? Simón también es el otro nombre de Pedro, ¿verdad? Antes de que Jesús le cambie su nombre por Pedro, antes era Simón. Y le dice, Simón, ¿qué te parece? ¿Sí? Imagínense la preocupación de Pedro, ¿sí? Pero Jesús toma el primer lugar y toma la primicia de la plática, ¿verdad? Diciéndole Pedro, ¿por qué vienes preocupado? Y es lo que nos dice Jesús a nosotros también. ¿Por qué te preocupas? Si yo soy soberano por sobre todas las cosas. Yo sé y yo entiendo todas las cosas. Antes de que tú me lo pidas, yo ya sé lo que estás pidiendo. Así es la forma de ser de Jesús. Es uno de sus atributos. Que Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Así es que le dice a Pedro,
o Simón, ¿qué te parece, Simón? Y le hace esa pregunta, ¿verdad? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿Cuál es tu respuesta? Bien, esto viene de que una nación, cuando una nación conquistaba a otra, ¿sí?, tenían que pagar tributo, ¿sí? Por lo tanto, los que habían conquistado estaban exentos de pagar impuesto, sino al contrario, ellos debían de pagar el impuesto para la nación que los había sometido. Ahora, también dice, los ciudadanos y reyes de ese lugar están exentos. ¿Tú qué piensas? ¿Acaso alguien que esté en mayor posición está exento de pagar impuestos? En la iglesia, en el templo, el grupo de alabanza, ¿está exento de diezmar y ofrendar? ¿Qué piensas? Bien, el mismo pastor, ¿está exento de dar su ofrenda y su diezmo? ¿Qué piensas? A ver, piensa bien, medita en esto. La respuesta es no. Sí tienen que diezmar y tienen que ofrendar, así como cualquier congregante, así como cualquier persona del mundo, de la calle, tiene que cobrar impuestos. Los impuestos son los que hacen mover a una sociedad. El impuesto es lo que hace mover la economía de las naciones. ¿Sabías esto? Si no se pagara el impuesto, no tendríamos calles pavimentadas, no tendríamos luz, no tendríamos tantas cosas que podemos disfrutar. Y muchas veces, en lugar de pagar el impuesto, nos estamos quejando por esto, por lo otro, ¿sí? Aún en la misma iglesia, ¿verdad? Ay, está incómoda la silla, o falta el aire, o hace calor. Debemos de pensar en esto. Entonces, aquí Jesús también está haciendo una pregunta, ¿verdad? Si Él mismo es el Hijo de Dios, si Él mismo es el Hijo de Dios, por supuesto que está exento del tributo. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de toda la tierra, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es el Hijo de Dios. Dice, en la casa de mi Padre, ¿verdad? Él es el mismo Hijo, el dueño de aquel lugar. Por supuesto que Él estaba exento de pagar ese tributo. Pero sin embargo vemos algo, que Jesús mismo se somete a las leyes y a las autoridades. Y hago una pregunta, si Jesús mismo está sujetándose a sus autoridades y pagando el tributo, ¿por qué nosotros no? Meditemos en esto. Es importante este tema, porque muchas veces podemos estar tan solamente jugando a la iglesia, jugando al cristiano, y no es así. Avanzo al punto número 3. Pagando el tributo. Vamos a ver lo que dice ahí, versículo 26. Pedro le respondió, de los extraños, Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo, y fíjate el orden que pone ahí, y dáselo por mí y por ti. Bien, ¿qué vemos aquí en esta parte de la palabra? Pues vemos que Jesús no tenía por qué pagar este impuesto, puesto que era el Hijo, lo acabo de decir, ¿verdad? Sin embargo, para no ofenderles, dice Jesús, dice, el Hijo está exento de ese tributo, pues es el Hijo de Dios, ¿sí? Prácticamente pues es el dueño del templo, es el dueño de todo lo que se hace ahí. Sin embargo, le dice a Simón Pedro, para no ofenderles. Esto viene del griego que significa escándalos o escandalizarse. Para que no se escandalicen, dice, vamos a darlo.
Pedro sabía que Jesús iba a pagar su impuesto, por eso les dijo, sí, él también paga impuesto. Él va a cubrir el impuesto, ¿sí? Pero vemos a Jesús aquí que pues él también iba a pagar el impuesto. Sin embargo, dice, para no ofenderlos, lo voy a dar. Y Jesús da el ejemplo al pagar el tributo, ¿verdad? Recuerda que no tenían dinero. Al menos la Biblia no registra que Jesús traía su cartera llena, ¿verdad? La Biblia no registra que Jesús tenía riquezas, siendo el dueño de todo. Y no traía en ese momento. Si no hubiera dicho también, ten Pedro, aquí están, ve, paga mi tributo, tu tributo, y tráete también unos refrescos. No sucede así. Muchas veces nosotros nos movemos en una forma tan diferente a la que se mueve Jesús. Ya vimos que Jesús va a pagar el tributo. Ya vimos que Jesús conoce el pensamiento de cada uno de nosotros. ¿Sí? Se anticipa a Pedro y le dice lo que ya le habían dicho, ¿verdad? Y que no se preocupara. Bien, pero vemos que Jesús también da el ejemplo al pagar el tributo. Pero vamos a ver también que Jesús obra otro milagro, como él acostumbraba a hacer muchos milagros, ¿verdad? Y puede sacar de donde menos te lo imaginas. Jesús conoce tu necesidad, conoce de lo que estás padeciendo en este momento, y antes de que tú digas una palabra, Él ya lo sabe. Y quizá tú te estés rompiendo la cabeza pensando en cómo vas a salir de esa situación, y Jesús ya tiene la respuesta. Y vamos a ver de qué forma Jesús paga ese tributo, el método de Jesús para pagar el tributo. Algunos estudiosos que le dan vueltas y vueltas a la palabra, ¿sí? Piensan que Jesús, al decirle ve y el pez que saques, ¿sí? Vas a abrirle y va a salir un statero, que era una moneda también. Bien, pero no sucede así. Para ellos piensan que Jesús mandó a Pedro a pescar lo que hacía en su antiguo trabajo, que era pescador, ¿sí? Y pescara y sacara un pez, y que sacara la moneda de aquel pez, y que fuera y trabajara y vendiera e hiciera, ¿verdad? Pero no es así. Al menos no es lo que la Biblia dice, que Jesús tuvo que ir y trabajar. No, Jesús estaba a punto de hacer un milagro, porque Jesús ya tenía preparado un plan para Pedro, para pagar aquel tributo, ¿verdad? Vemos que se le da la orden a Pedro de que tenga fe. Imagínate que el Señor Jesús te diga, te voy a ayudar a pagar, ve y echa el anzuelo, y el primer pez que saques va a tener el suficiente dinero para que puedas pagar tu impuesto. Esto es algo que choca en la mente, ¿verdad? ¿Cómo es posible? ¿En qué momento Jesús sabía que ese pez se había tragado una moneda? Es algo inconcebible, ¿verdad? Pero sin embargo Jesús va a hacer un gran milagro ahí, ¿verdad? Pedro, imagínatelo a Pedro en el camino, entre la duda de que sí, que no. ¿Cómo es posible que vaya y yo pesque? En toda mi vida, decía Pedro, en toda mi vida he visto eso. Años me dediqué a la pesca, ¿sí? Abría los pescados y jamás salió una moneda. ¿Cómo es posible que el Señor Jesús me mande ahora a algo que es inconcebible y que yo pueda sacar una moneda? ¿Cuál fue la sorpresa de Pedro? El primer pescado, así como lo había dicho Jesús, en el primer pescado que pesques, ¿sí? Vas a abrirle su boca y vas a hallar un estatero, una moneda. ¿Cuál fue la sorpresa de Pedro? Pescó, abrió la boca y quedó sorprendido. Quisiera imaginarme la cara de Pedro al ver el milagro que había sucedido. Algo tan simple, algo tan sencillo, pero que era capaz de suplir sus necesidades en ese momento. Y así es como Dios trabaja, suple las necesidades que hay en el momento, ¿sí? Aquí queda fuera los famosos sermones
de prosperidad, ¿verdad? Dios te va a dar lo que necesitas, no lo que no necesitas. Dios va a suplir tus necesidades conforme a su gloria, conforme a su voluntad, conforme a su deseo. Y así fue con Pedro, ¿verdad? Pedro regresó rápidamente, ya me lo imagino ahí con la moneda, ¿verdad? Que equivalía el pago del tributo de Jesús y el tributo de él, ¿verdad? Vemos ahí entonces ese método tan inusual del Señor Jesús para suplir tu necesidad. ¿De qué te estoy hablando con esto? De que Jesús tiene el poder sobre todas las cosas para hacer cualquier milagro, aún para el más incrédulo. Quizá nosotros somos incrédulos y no le creemos a Jesús, de que Jesús, o mi Dios, como dice, pues suplirá todas las cosas. Debemos de confiar en Jesús. Debemos saber que Jesús ya sabe todas las cosas antes que le pidamos. Que Jesús va a suplir de la forma que menos te imaginas. Pero Jesús solamente está pidiendo algo, y lo veíamos en el canto que entonábamos. Mi obediencia es mi mejor adoración. Pedro obedeció, a pesar de que todo apuntaba a que no era posible. Pedro creyó, Pedro obedeció, y a través de esa obediencia pudo ver el milagro que Jesús había obrado, ¿verdad? Algunos piensan como Pedro, ¿verdad? Pero tenemos que tener entonces la fe. El Señor Jesús le dice a sus discípulos: si tuvieran fe como un grano de mostaza y le dijeras a aquel monte, échate al mar, así lo haría. Es momento de activar nuestra fe. Pedro regresa rápidamente al cobrador del tributo del templo y paga el impuesto de Jesús y paga el suyo. Pero regreso aquí a la palabra donde Jesús les dice, para que no se escandalicen. Vuelvo a decirlo, las personas están observándonos a nosotros como cristianos. Las personas en todo el mundo observan a la iglesia y hacen muchas críticas hacia la iglesia de Jesucristo. Como hijos de Dios, vamos a estar siempre siendo observados. Y muchos de ellos van a decir, ¿y ellos no pagan impuesto? Y Jesús confronta esto, ¿verdad? Y dice, para que no se escandalicen, aunque no tengo yo el derecho de pagar ese tributo, puesto que soy el Hijo de Dios, lo voy a hacer para que no se escandalicen, ¿sí? Para que tú y yo podamos ver lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer a través de nosotros. Entonces es correcto, debemos nosotros también cubrir, ver por las necesidades de la iglesia primeramente, ver por las necesidades del templo, ver por las necesidades de quienes trabajan en el templo, desde el que predica hasta los que sirven, quizá la persona de limpieza también come, ¿sí? Hay gastos que deben de ser cubiertos. Y en una nación también, en tu casa, alrededor, en la comunidad, también hay gastos. Y es necesario que cumplamos con nuestro impuesto. Amén. En conclusión, como hijos de Dios, es necesario obedecer a nuestras autoridades, pagar nuestros impuestos y también ver por el sostenimiento de la obra de Dios. Entonces seamos fieles y obedientes. Amén. Te invito a que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos nuevamente la honra, la gloria, la alabanza y toda adoración. Y te damos gracias por este hermoso mensaje que nos habla, Señor, de algo con lo que tenemos contacto todos los días y tiene que ver con la economía. Gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios que sostiene a cada uno de sus hijos. Pero Padre, a través de este mensaje nos enseñas a que también debemos de ver
por el sostenimiento de tu obra. Te rogamos, Señor, que tú nos permitas ser fieles diezmadores, fieles ofrendadores, Señor, pero que también, Señor, seamos responsables de lo que tenemos que cumplir con nuestras autoridades. Ayúdanos a ser responsables, Señor, y sabemos que detrás de todo esto va a haber bendición. Aún tu palabra misma lo dice: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme en esto y verán si no abro los cielos hasta que sobre y hasta que abunde. Bendice tu palabra, Señor, en cada corazón. Permite que no solamente seamos hijos tuyos que portan el nombre de cristianos, sino que seamos fieles a ti, Señor. Que podamos, a través también de nuestro bolsillo, poder honrarte y poderte decir que creemos en ti, Señor. No nos permitas que los demás se escandalicen por causa nuestra, así como tú lo hiciste, Señor. Permítenos cumplir con nuestros votos, cumplir con nuestras responsabilidades. Y Padre, ahí habrás de traer bendición a toda una nación, habrás de traer bendición a toda una familia, y habrás de traer bendición a cada uno de nosotros, prosperándonos en todo lo que hagamos. Gracias te damos, Señor, honramos tu precioso nombre y te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén. Y vamos a entonar este hermoso canto para terminar. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor, de gloria en gloria. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, nuestro buen alfarero. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Y es así como podemos reflejar el amor de Jesucristo, aún cumpliendo con nuestras responsabilidades. Que Dios te bendiga. Llegamos al final de este servicio. Sí, recuerden que entre semana tenemos estudio bíblico el día jueves, 8 de la noche. Sí, que Dios les bendiga. Les mandamos un abrazo, un beso en el amor de Jesucristo. Que Dios les bendiga.